Para aquellos que no han estado durante la escuela dominical, el hermano Caravaca nos trajo una presentación del Seminario Bautista de España y la verdad yo he quedado realmente sorprendido, lo digo de todo corazón. Y de hecho, hermano, creo que me apuntaré a alguna de las asignaturas para dar ejemplo. Y para aquellos que no han estado durante la escuela dominical, durante la presentación, por favor, hablar con el hermano Caravaca para que os explique un poquito mejor lo que tiene ahí en cuanto a cursos, y ojalá pudiéramos tener un buen grupo de hermanos aquí apuntándose para poder formarse mejor para el ministerio. Sin más preámbulos, hermanos, por favor, traednos la palabra. Muy bien. ¿Habías dicho algo de tu canción? No, después. Después. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Es un privilegio para mi esposa, para mí, estar aquí con vosotros en esta mañana. It's a privilege for my wife and I to be here this morning. Debo decir que esto de que yo predique y alguien me traduzca, I have to say that this thing about me preaching and somebody translating, es la segunda vez que me ocurre en toda la vida. it's the second time this happened to me in my life. Y la primera vez fue al árabe. And the first time it was in Arabic. Así es que es la primera vez que yo predico en castellano So it's the first time that I preach in Castilian Spanish y alguien me traduce al inglés. and somebody translates for me. Ya veremos cómo va. We'll see what happens. Para los que no estuvisteis en la escuela dominical antes, en la primera hora, For those of you who were not here during the Sunday school, during the first hour, dejadme que me vuelva a presentar. let me present myself once again. Como dije antes, mi nombre es Alfredo Caravaca y venimos de una iglesia en Castellar del Vallès. My name is Alfredo Caravaca. My wife and I come from a town called Castellar de Vallès. Del Vallès. Del Vallès. Means valley. Quiere decir del valle. Del Sí. Valle. Mi esposa está ahí sentada, se llama Arantxa. My wife is right there. Her name is Arantxa. Tenemos dos hijos, Esther tiene 22 años We have two children, Esther, who is 22 years old, y Julen, que tiene 19 and años. Yulen, who is 19 years old. Ellos están envueltos en su carrera universitaria They are involved right now doing their university studies, y también están sirviendo en la iglesia en varios ministerios. and of course they're also involved in teaching in the church in different ministries. Nosotros, como digo, hemos tenido el privilegio de estar en la iglesia de Castellar del Vallès. And as I said also this morning, we've had the privilege of serving there in the church in Castellar del Vallès. Es una iglesia bastante nueva, solo tiene 8 años. It's quite recent, a new church, no more than 8 years old. Y tuvimos el privilegio de empezar la iglesia desde el primer día con el pastor Moisés Campos. And we had the privilege also to start the church with our brother Moisés Campos, who's the pastor. Hemos visto crecer la iglesia en este tiempo, gracias a Dios, We've seen the church grow during this time, praise the Lord. y ciertamente es una tremenda bendición poder estar en una iglesia desde el primer día. And really, it's a blessing to have that experience of being in the church from the first day. Entrando ya en lo que sería la predicación, And now, as we enter into the message, el pastor me pidió que si yo podría predicar acerca de un tema un poco distinto o poco habitual en las conferencias misioneras. Pastor asked me if I could preach on a topic that it's kind of different within what we call missions conference. Así que si sale bien o sale mal es culpa suya. So if it comes out okay or not, it's my fault. Ciertamente, como el pastor también había comentado anteriormente, Truly, as the pastor mentioned before, en las conferencias misioneras solemos predicar acerca de ir, enviar y dar, ¿verdad? normally when we concentrate on missions conference, what the main topics that are brought is sending, going, and giving. Pero en esta mañana, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando también acerca de preparar obreros para la obra misionera. But this morning, we are also going to be talking about the importance of preparing workers for ministry. Así que, por favor, si quieres acompañarme al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. So if you would, please join me by opening the first letter, the second letter of Paul to Timothy. 2 Timothy. Capítulo 2, chapter 2. Y yo creo que tengo un vaso de agua para mí, ¿no?
El apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel. The Apostle Paul writes this letter from prison. No es el encarcelamiento en el cual él se encuentra en Hechos capítulo 28. It's not the same type of imprisonment that we find in Acts chapter 28. 28. En Hechos capítulo 28 él está en una casa alquilada, puede recibir visitas, puede escribir cartas. In Acts 28, we see that he's dwelling in a rented house. He can receive visitors, he can write letters. Pero aquí en 2 de Timoteo capítulo 2 está a punto de morir. But here in 2 Timothy, he's about to die. Decimos cosas importantes de los últimos momentos. Normally we say the most important things in the last moments of our life. Tal vez por la mañana, cuando te despides de tus hijos que se van al colegio, les dices algo parecido a esto. Maybe in the morning, tal vez por la mañana. Maybe, quizás por la mañana cuando te vas de casa. Esto lo he dicho yo, ¿verdad? Maybe in the morning when your children are going home, are going to school, les dices cosas importantes, say something important to them, something similar to this, y les dices algo parecido a esto, ten cuidado. You normally say, well, be careful. Mira a los dos lados antes de cruzar la calle. Make sure you look both sides of the street when you cross the street. Les dices te quiero mucho. You also tell them I love you very much. Es una despedida corta. It's normally a very short farewell. Pero dices cosas importantes. But normally you want to say something important in moments like that. Por supuesto, si tus hijos se van a ir a estudiar al extranjero. And of course, if your children are going to go and study in a foreign land, o por un tiempo largo no les vas a ver, or you're not going to see them for a long time, en los últimos momentos tú dices cosas importantes. normally, in those last moments, you want to say something important. El Señor Jesús se reunió con sus apóstoles en la última cena. The Lord Jesus Christ came together with his apostles on the Lord's Supper, the Last Supper. Y les dijo cosas importantes. And he said very important things. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo cosas importantes a Timoteo. Here too, we see the Apostle Paul telling very important things to his disciple Timothy. Porque es una despedida. Because it's a farewell, a goodbye. Entonces, si vienes conmigo al capítulo 2, So if you come with me to chapter 2, él le dice así a Timoteo, entre muchas otras instrucciones. this is what he says among other teachings in the letter. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Y él quiero poner el enfoque en el versículo 2. And now I want to put the focus on verse 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Así que fíjate bien cómo en el versículo 2 está hablando de 4 maestros. So pay attention and notice with me that he's talking about 4 teachers in verse 2. Está hablando de Pablo, Talking about Paul, está hablando de Timoteo, he's talking about Timothy, está hablando de hombres fieles he's talking about faithful men que enseñarán a otros. that will teach others also. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo quiere garantizar So what Paul is trying to emphasize or guarantee here es la transmisión del conocimiento. is the transmission of knowledge. ¿Para pasar diapositivas el de la derecha? Sí. Sí, a ver qué tal. Ahí está. Sorry, the presentation is only in Spanish. I'm sorry. Siento que solamente esté en español la presentación. Así pues, perdona, a ver, déjame centrarme un segundo. Repito, lo que el apóstol Pablo quiere garantizar es la transmisión del conocimiento, en este caso del conocimiento bíblico. Let me repeat that again. What Paul is trying to emphasize or guarantee is the transmission of knowledge, in this case his word. Así lo hemos hecho nosotros desde que el hombre es hombre. And this is the way we've had transmitted information since man has been man. Las familias transmiten el conocimiento. Families transmit knowledge. En un oficio, en un trabajo, en un empleo, se transmite el conocimiento. Also, in the workplace, what you do is transmit knowledge. Es el motivo por el cual tenemos escuelas, institutos, universidades. This is the reason why we have schools, universities, and different institutions of teaching. Incluso si nos centramos en la escritura, And also, when you go into Scripture, cuando todo lo que el pueblo de Israel podía tocar, palpar y sentir como nación, everything that the people of Israel could taste, touch as a nation,
Entonces ellos, vamos a decir, inventaron las sinagogas. Then you would say that they were the ones who invented synagogues, Que eran para transmitir conocimiento. which were to transmit information. Y precisamente es de eso lo de que me gustaría hablar en esta mañana. And this is exactly what I'd like to talk about this morning. Déjame compartir con vosotros un ejemplo de qué ocurre cuando no transmitimos correctamente el conocimiento de Dios. Let me first of all show you what happens when we don't transmit the knowledge of God correctly. Y luego déjame compartir contigo otro ejemplo de qué ocurre positivamente cuando sí transmitimos el And conocimiento de then Dios. I'll do the opposite. I'll show you what happens when we do effectively teach knowledge in a correct way. Así que por favor ven conmigo hasta el libro de Jueces, capítulo 17. So please come with me to the book of Judges, chapter 17. Judges, chapter 17. El libro de los Jueces es probablemente uno de los libros más tristes de la Escritura. Possibly the book of Judges is one of the saddest books in Scripture. En él podemos ver la decadencia de una generación. Here we can see the decadence of a generation. Y eso se debió precisamente a que se olvidaron de Dios. And that is precisely because they forgot about God. El capítulo 2 del libro de los Jueces, In verse 2, no, chapter 2, in chapter 2, the book of Judges, nos explica cómo hubo una generación que sí siguieron a Dios we see a generation that actually did follow the Lord, porque estaba Josué but it was because Joshua was there, y porque estaban los ancianos que sobrevivieron a Josué. and because there was also the elders who survived that situation. Y después de eso, cuando Josué murió y los ancianos murieron, And after that, when the elders, Joshua died and the elders died, notice what happens. entonces no hubo una correcta transmisión del conocimiento de Dios, And they did not transmit the knowledge of God correctly or effectively. ni tampoco hubo interés de la siguiente generación en conocer acerca de And there Dios. wasn't any interest in the following generation and the following after that. Y entonces vemos toda una serie de hombres, también alguna mujer, And so then we see a line of men and women, of course, a quienes Dios capacita para liberar a su pueblo, that God equipped to be able to guide His people. pero que realmente son todos ellos inútiles. Perdón por la expresión. That I must say, and forgive me for the expression, they were all useless. Sansón, Samson, Jefté, Jephthah, Gedeón, todos ellos inútiles. all of them useless. Y en medio de esta situación llegamos al capítulo 17. And in the middle of this situation, we arrive at chapter 17. Realmente deberíamos situar del capítulo 17 hasta el final del libro de los Jueces al principio del libro, cronológicamente hablando. Actually, if we were to do this chronologically, we should place chapter 17 and all the way to the end at the beginning of the book. En estos capítulos encontramos la figura del sumo sacerdote Finés. Here we find the figure of the high priest called Phinehas. Finés ya estaba en el desierto con Moisés. Phinehas had been with Moses in the desert. Por lo tanto, estos capítulos los debemos situar al principio del libro cronológicamente This is hablando. why I say it would be convenient to place these chapters in the beginning of the book, not at the end. Y aquí encontramos a un hombre que se llama Micaía, And here we find a man called Micah, que hace unas cosas muy extrañas para nosotros en el día de hoy. and who is doing something very strange if we look at it from today's perspective. Lee conmigo, por favor, el capítulo 17, versículo 1. Dice así: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. And there was a man of Mount Ephraim whose name was Micah, and he said unto his mother, the 1100 shekels of silver that were taken from thee, about which thou cursed and spakest also in mine ears, behold, the silver is with me. I took it, and his mother said, blessed be thou of the Lord my son.
Y el versículo 3 dice, y le devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. Notice verse 3. And when he had restored the 1100 shekels of silver to his mother said, I had wholly dedicated the silver unto the Lord from mine hand for my son, and maketh a graven image, a molten image. Now therefore I will restore it unto thee. Así que tenemos en esta circunstancia So we have in these circumstances un hombre que, número uno, roba dinero a su madre. that one, he robs money from his mother. Su madre pronuncia una maldición contra el ladrón sin saber que su hijo era el ladrón. The mother makes a curse against the thief without knowing that it was her son. El hijo tiene miedo de la maldición. The son is afraid of the curse. Así que devuelve el dinero a su madre. So he goes back to his mother and gives the money back. Entonces su madre dedica el dinero a Dios. And so the mother now uses this money and dedicates it to God. Y para dedicar ese dinero a Dios lo que hace es hacer dos ídolos. And in order to dedicate that money to God, she makes two idols. En primer lugar, la transmisión incorrecta del conocimiento de Dios So first of all, the wrong transmission of the knowledge of God trae desconocimiento de la persona de Dios. brings ignorance from the person of God. Cuando tú conoces a alguien When you know somebody y le quieres hacer un regalo, and you want to give them a present, acertarás más con el regalo you will be more accurate with the present you give, en la medida en que conoces a esa persona. the better you know the person. Si yo quiero hacer un regalo a Héctor, If I wanted to give a present to Brother seguramente Hector, primero iré a buscar a su esposa I would probably go first to his wife, y le preguntaré qué le regalo a tu esposo que le vaya bien. and then I would ask her, what should I give your husband? Porque yo no conozco a Héctor, Because I don't know Hector. no sé qué le gusta, I don't know what he likes. seguramente es del Barça, pero no lo sé. He's probably from the Barca, but I really don't know. Entonces no sé qué, He's probably from the Real Madrid. entonces no sé qué le va a gustar. So I really don't know what he likes. Tampoco conozco su nivel de ignorancia. I also don't know the level of his ignorance. Por lo tanto, preguntaré a alguien que me informe de cómo es Héctor So I would probably go to somebody who knows Hector very para well. hacerle el regalo perfecto. So I could give him the perfect gift. Esta mujer quiere hacer un regalo a Dios So this woman wants to give a gift to God, y hace dos ídolos. and she makes two idols. No conoce a Dios. She doesn't know God. Seguimos leyendo. So we keep on reading. Fíjate que sigue diciendo a partir del versículo 5. Después, bueno, adelante. Fíjate que sigue diciendo a partir del versículo 5. Notice what we read from verse 5 on. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo éfod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. And the man Micah had a house of gods, and made an ephod and teraphim, and consecrated one of his sons, and became his priest. Y el versículo 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le And then parecía. notice verse 6, in those days there was no king in Israel, but every man did what was right in his own eyes. Ese versículo 6 define el libro de los jueces, So this verse 6 defines the book of Judges. pero se encuentra todas las veces que aparece algo parecido en los últimos 5 capítulos. But repeat that again. Se encuentra todas las veces que aparece este versículo en los últimos 5 But every capítulos. time you find this verse, you find it in the last passages, the last 5 verses, Chapters. chapters. Thank you very much, brother. You are doing an incredible job. I can't do it, sure. En estos días, In these days, no solamente había un problema de desconocimiento de la persona de Dios, not only was there a lot of ignorance concerning the person of God, sino que había un problema de desconocimiento de la palabra de Dios. but there was also tremendous ignorance of the Word of God. De hecho, es que una cosa viene por la otra. Actually, one thing comes from the other.
Si tú no conoces la palabra de Dios, See, if you don't know the Word of God, no conoces a Dios. then you really don't know God. Cuando tú estás por la mañana delante del Señor, When you get up in the morning, you present yourself before the Lord, dices, Señor, quiero conocerte. and you say, Lord, I want to know you better. Lee tu Biblia. Read your Bible. Es la forma en que tienes de conocer a Dios. That's the way you have to get to know God better. Nos dice en 1 de Samuel capítulo 3, We find in 1 Samuel chapter 3, todavía estamos en la época de los jueces. we are still in the time of the judges. Nos dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Notice what it says. It says that the Word of God was scarce in those days. Y es por eso que el segundo peligro de no tener una transmisión correcta del conocimiento de Dios And that's why it's the danger of not knowing the Word of God, not transmitting the knowledge of God, es desconocer la palabra de is Dios. simply being ignorant of what the Word says. Estamos mencionando algunos peligros, realmente no los estamos aplicando a la vida personal. Sometimes Estamos mencionando algunos peligros, pero realmente no los estamos aplicando a la vida personal. we're maybe facing some dangers in our life, but we're not applying them in our personal life. Pero por favor piensa un momento, ¿qué tal es tu conocimiento de la palabra de Dios? But please think for a moment, what's the level of knowledge that you have of His Word? Porque en la medida en que tú conozcas su palabra, conocerás la persona de Because Dios. depending on the level that you know the Word of God, that's how much you will know God Himself. La palabra de Dios marca nuestros límites. The Word of God marks the limits for us. Es como un molde que usas para hacer un pastel. It's like a mold that you use to make a cake. Marca los límites, pero también ayuda a crecer. It marks the level, the limitations, but it also helps what's inside to grow. Tú puedes poner muchos ingredientes, pero si no tienes un molde, no crece. You can have all the ingredients, but if you don't have a mold, it won't be able to rise. De la misma manera, si tú quieres salirte del molde, vas a sufrir. And the same way, if you want to get out of the mold, you're going to suffer the same way. Imagina que estás haciendo una pizza. Imagine you're making a pizza. Estiras la pizza, You flatten the pizza. recortas la pizza, You round it out. estrujas la pizza. You start Whatever the pizza, you start working on the pizza para que se ajuste al molde. so that it will fit into the mold. Y cuando la tienes en el molde, dentro del límite del molde, And when you have it in the mold, inside the boundaries of the mold, entonces sí puedes meterla al horno. then it's when you can put it inside the oven. Pero tú no coges todos los ingredientes, los tiras encima de la bandeja del horno But what you don't do is get all the ingredients, just throw them in the oven, y entonces metes la bandeja en el horno y a ver qué and then pasa. throw in the pan or whatever it is that you put inside. Necesitas un molde, You need a mold, la palabra de Dios. the Word of God. Ese es tu límite y es tu molde. That's your limit, and that's your mold. Y eso es lo que el pueblo de Israel había perdido. And that's what the people of Israel had lost. En tercer lugar, vuelve conmigo a Jueces capítulo 17. So let's go again to Judges chapter 17. Versículo 7. Verse 7. Jueces 17, 7, y dice así: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. In chapter 17, verse 7, it says, and there was a young man out of Bethlehem, Judah, of the family of Judah, who was a Levite, and he sojourned there. Versículo 8, este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. And the man departed out of the city from Bethlehem, Judah, to sojourn where he could find a place. And he came to Mount Ephraim, to the house of Micah, and he journeyed. Versículo 10, verse 10. Entonces Micaía le dijo: quédate entonces en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Notice what it says, verse 10. And Micah said unto him, dwell with me, and be unto me a father and a priest, and I will give thee the shekels of silver by the year, and sweet of apparel, and the virtuals. So the Levite went in. Versículo 12. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Verse 12. And Micah consecrated the Levite, and the young man became his priest, and was in the house of Micah.
Y versículo 13, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. And notice verse 13. Then said Micah, now I know that the Lord will do me good, seeing I have a Levite to my priest. Tenía una casa de ídolos, He had a house of idols, pero había contratado un levita que venía de Belén. but now he contracted a Levite that had come from Bethlehem. Y como el levita estaba con él, iba a hacerle de sacerdote, And since the Levite was going to become a priest in his house, Dios me va a prosperar. he said, God will obviously prosper me. En tercer lugar, On the third point, el peligro de no transmitir correctamente el conocimiento de Dios the danger of not transmitting the knowledge of God es el desconocimiento de la voluntad de Dios. is the ignorance of God's will. Tú no sabrás qué quiere Dios de ti You won't know what God wants from you. si no conoces a Dios, See, if you don't know God, si no conoces su palabra. if you don't know His Word. Este hombre, Micaía, tenía buena intención. This man, Micah, had good intentions. Tenemos un refrán en español, no sé si en inglés, We have a saying in Spanish, I don't know if you have it in English que also. dice que el infierno está lleno de buenas It intenciones. says that hell is filled with good intentions. Con buenas intenciones no se llega al cielo. With good intentions, you don't get to heaven. Se llega al cielo obedeciendo a la palabra de Dios, empezando por la salvación. You get to heaven obeying God's Word and accepting the salvation of Christ. Micaía tenía buenas intenciones, Micah had good intentions, no servían de nada, but they were useless. porque desconocía la voluntad de Dios. But it was because he ignored God's will. Este es el ejemplo malo. This is the bad example. Así que ven conmigo por favor al Nuevo Testamento y vamos a ver el ejemplo But bueno. now let's go to the New Testament and see the opposite, and see the good example. Vamos a Hechos capítulo 18. We go to Acts chapter 18. Encontramos en Hechos capítulo 18 al apóstol Pablo en plena actividad misionera. We see the Apostle Paul in Acts chapter 18 in full board doing the missionary work. En este capítulo él llega a la ciudad de Corinto. In this particular passage, we see he arrives at a city called Corinth. Además llega solo, él viene de Atenas, no tiene sus colaboradores con él. And we also notice that he arrives alone. He doesn't have his helpers with him. Y cuando Pablo llega solo a una ciudad, cuando no tiene apoyo, And when he arrives at this city without any support from his brothers, él se pone a trabajar. he just got to work. Recuerda, él es hacedor de tiendas. Remember that he was a tent maker. Y entonces llegamos al capítulo 18, versículo 1. So we arrive at chapter 18, verse 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth, Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. and found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, Pues Priscila, with his wife Priscilla. versículo 3, Notice now verse 3. y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos. And because he was of the same craft, the same job, he abode with them. Así que seguramente Aquila y Priscila recibieron aquel día la más grande bendición que podrían recibir. So that day, I think Aquila and Priscilla received the greatest blessing that they could receive En medio de su trabajo. in the middle of their job. No tiene nada que ver con la predicación de hoy, It doesn't have anything to do with the preaching today. pero abre los ojos cuando estés trabajando o estudiando, por But favor. open your eyes when you're working, when you're out there and mixing with other people. Porque probablemente Dios puede traer la más grande bendición Because God can probably bring the greatest blessing en medio de tu rutina. in the middle of your routine. Tal vez fue en el mercado. Maybe it was in the marketplace. Ahí estaban Aquila y Priscila vendiendo tiendas. Here was Aquila and Priscilla selling tents. Y se acerca otro trabajador que hace lo mismo que tú. And here comes another worker who does the same kind of work. A lo mejor fue en la sinagoga. Maybe it was in a synagogue. We Ahí don't know. está. Aquila y Priscila están sentados en el banco de los que hacen tiendas. Or here we see Aquila and Priscilla sitting in the bench there where they made tents. Y viene un hombre pequeñito por allí preguntando, ¿quién hace tiendas? ¿Quién And a hace little tiendas? man comes along and says, what are you doing here? You making tents? Y ahí se sienta el apóstol Pablo junto a ti. And there's Paul sitting beside you. Y a partir de ahí su vida cambió. And from that point on, their lives changed. El modus operandi de Pablo cuando llegaba a una ciudad The mode of work, or how to say, modus operandi of Paul when he got to do something. Él llegaba a una ciudad y buscaba la sinagoga. He would arrive at any given city.
and start preaching in the synagogue. Predicaba cuando tenía oportunidad, en el culto de la sinagoga daban oportunidad a que alguien pudiera compartir algo después de las lecturas. There in the service in the synagogue, sometimes they would give an opportunity for somebody to share something in front of everybody else. Así que se ponía de pie, cogía la escritura So somebody would come up and stand before everybody and open the scriptures. y decía, este Mesías que estáis esperando And he would say, this Messiah that you're waiting for ya vino, already arrived, ya murió por vosotros, already died for you. tenéis que creer en el Señor And you Jesús. need to believe in Jesus Christ. Él era el Mesías. He's the Messiah. De repente, algunos judíos abrían los ojos And there, all of a sudden, you'll see the Jews opening their eyes y wide open, otros cogían piedras. and others would fetch a stone. Así que dividía de alguna forma a la comunidad en dos, So he would divide the community in two, predicaba el Evangelio, and he would preach the gospel. algunos se convertían, Some would convert, otros le echaban de la ciudad y le amenazaban con matarle. others would kick him out of the city and maybe threaten him to kill him. Así que se quedaba en ese sitio hasta que se hacía imposible And so he would stay in that city until it was impossible to dwell there any longer. y salía, buscaba otra ciudad y hacía lo And mismo. then he would go to another city and do this exactly the same thing. Pero detrás dejaba una iglesia formada. But behind him, he would leave little groups, little churches already established. Se había preocupado durante el tiempo que había podido quedarse en esa ciudad He worried, was concerned during that time that he lived in that city, de poder instruir a los creyentes, no solo de que fueran salvos, sino también de que conocieran a su to Salvador. be able to instruct those he came across and bring him the plan of salvation, and then later on we'll move on. Así pues, tenemos aquí en este pasaje a Aquila y Priscila, So here in this particular passage we find Aquila and Priscilla que han recibido el Evangelio, who have received the gospel. han creído en el Señor Jesús. They have believed in Christ. Durante un año y medio Pablo se queda en Corinto. For about a year and a half, Paul stays in Corinth. Han sido instruidos por el apóstol Pablo durante todo este Have tiempo. been instructed during all that time by the Apostle Paul. Y entonces ahora ellos se van a convertir And then they would become, Priscilla and Aquila, en obreros consagrados. in consecrated workers. En primer lugar, ellos consagran sus recursos. Mira que dice el versículo 5. Notice, first of all, that they consecrated their resources. Look what it says here in verse 5. Versículo 5 dice, lo tenéis aquí para los que estáis siguiendo el culto en castellano, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Notice verse 5. And when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed in the Spirit and testified to the Jews that Jesus was Christ. A ver, dime cómo Pablo podría estar por entero dedicado a la predicación So, a question, how could Paul be completely dedicated to the preaching of the cross si no tenía alguien que le daba comida y cama. if somebody didn't give him food and shelter? ¿Quién estaría a cargo de sus necesidades? Who would be in charge of his to cover his needs? Llegan Silas y Timoteo a la ciudad, ¿quién crees que cuidó de ellos? And so later on, Timothy and Silas arrived to the city. Who would be caring for them? Así que en primer lugar tenemos a Aquila y Priscila dedicando sus recursos So a Dios. first of all, we see Priscilla and Aquila dedicating their resources to God. De nuevo, ¿aplicamos esto a nosotros? And so again, do we apply that to ourselves? ¿Qué tienes? What do you have? ¿Tienes un coche? Do you have a car? ¿Tienes un piso? Do you have an apartment? ¿Tienes algo de dinero en el banco? Maybe you have some money saved in the bank. ¿Tienes tiempo? Do you have time? ¿Tienes manos? Do you have hands? ¿Qué puedes hacer tú y qué tienes tú que puedes dedicar a la obra de Dios? What do you have, and how can you dedicate it to the work of God? Aquila y Priscila dedicaron en primer lugar sus recursos So here, Priscilla and Aquila, first of all, dedicated their resources to God. porque eran unos obreros consagrados. And it was because they were consecrated workers. En segundo lugar, sus prioridades. And their priorities. Fíjate que dice versículo 18. Notice what we find in verse 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Aquila y Priscila. And Paul, after this tarried there yet a good while, and then took his leave of the brethren, and sailed thence into Syria, and with him Priscilla and Aquila, having shorn his head in... okay, we'll leave it there. Después de pasar por Siria, So we see that after passing through Syria, Pablo fue a Éfeso. he went
Paul went to Ephesus. y dejó allí a Aquila y Priscila. And notice that he left Priscilla and Aquila there in Ephesus. Fíjate que Aquila y Priscila habían servido al Señor por año y medio. Notice that Aquila and Priscilla had served the Lord for a year and a half En Corinto, in Corinth, donde ellos vivían, where they lived, donde tenían su negocio, where they had their business, donde tenían su casa, where they had their house, donde se sentían cómodos. where they felt comfortable. Y de repente va Pablo y se los lleva. And now all of a sudden, Paul takes them with him. No se los lleva a Colosas, Doesn't take him to Colossus. no se los lleva a Tesalónica, And he doesn't take him to se los Thessalonica. lleva a Éfeso, He takes him to Ephesus. donde hay un templo a Diana de los Efesios, And where there's a temple dedicated to Diana of the Ephesians. donde hay multitudes absolutamente fanáticas, Where there's multitudes of fanatical people. que nos dice la Escritura que gritan por más de 2 horas, ¡Grandes Diana de los Efesios! Sin saber por qué. Who for more than 2 hours cried, Diana, the great the God of the Ephesians. Pero no sabían por qué gritaban. But they didn't know why they were screaming this. Así es que ahí es donde Pablo deja a Aquila y Priscila. So this is where Paul left Priscilla and Aquila. Es como si Pablo hoy te llevara a Irán, It's like if Paul te dejara en Teherán in Iran and then placed you in Tehran. y te dijera, empieza una iglesia. And he said, here you are, start a church. Ah, pero yo estaba muy bien en Corinto, Pablo. Hey, wait a minute, I was very comfortable ¿Por in qué me Corinth. llevas ahora a Teherán? Why are you taking me now to Tehran? No solamente eran siervos consagrados en cuanto a sus recursos, sino también en cuanto a sus prioridades. So we see that they were not only consecrated in their resources, but also in their priorities. Ya no importa lo que yo quiera, So now it doesn't matter what I want. lo que importa es lo que Dios quiere. What matters is what God wants. Me gustaría saber si tú has tomado ese paso. Now, I would like to know this afternoon if you have taken that step. Si tú te has puesto en algún momento delante del Señor y has dicho, Señor, no lo que yo quiera hacer, lo que tú quieras If you hacer. place yourself maybe before the Lord and you said, Lord, it's not what I want to do now, it's what do you want me to do? Porque aquí en Arroyo de la Miel, pues estoy cómodo, puedo servirte, Señor. You say, well, hey, I was born in Arroyo La Miel, I had a good thing going on here, I can stay here. Pero ¿qué tal si el Señor te lleva a otro sitio, te pide otra cosa? But what if the Lord called you and sent you to another place to do something else? Yo te recuerdo que Jonás estaba muy cómodo sirviendo al Señor en Israel, I'll tell you that Jonah was very comfortable serving the Lord in Israel, pero no quería ir a Nínive. but he did not want to go to Nineveh. ¿Tienes un Nínive? Do you have a Nínive? ¿Tienes un lugar como Do Nínive? you have a Nineveh? Do you have a place like that? En tercer lugar, no solamente eran obreros consagrados por estas dos cosas, And thirdly, they were not only consecrated in these two things, sino que también nos dice la Escritura en el libro de Romanos but the scriptures tells us also in the book of Romans que pusieron sus vidas that they risked por their amor al own apóstol life Pablo. to help for the sake of the Apostle Paul. Leemos el versículo: Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Notice there Romans chapter 16, verses 3 and 4. Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Jesus Christ, who have for my life laid down their own necks, unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Así pues, tenemos que Aquila y Priscila eran obreros consagrados. And so we have here that Priscilla and Aquila became consecrated workers. Recuerda, este es el primer efecto Remember, this is the first effect de dar una correcta transmisión del conocimiento de Dios. of what that is produced when you give the correct transmission of the knowledge of God. En segundo lugar, Aquila y Priscila And the third thing we find here, eran obreros que plantaban iglesias. there were workers who established churches. Les hemos visto en Corinto, no tenemos que volver a leer el pasaje. We saw them in Corinth. We don't have to go back to that passage. Acabamos de leer que fueron a Éfeso. We have just read that they went to Ephesus. Además fueron en dos ocasiones. Hemos leído el pasaje en el libro de los Hechos, They actually went twice. We just read the passage in the book of Acts. pero también en segunda de Timoteo se dice que estaban en Éfeso y es una ocasión diferente. But notice now in 2 Timothy chapter 4 that they are back in Ephesus. This is a second chance, the second time they be there. Saludad a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Es decir, estaban en Éfeso porque Timoteo estaba en Éfeso. It says, please salute Priscilla and Aquila and
and the house of Onesimus. And that's because, y esto es porque Timoteo estaba en Éfeso. And that's because Timothy was in Ephesus. Y no solamente en Éfeso, But sino not también only en, Ephesus, but sino look here. también en Roma. But also in Rome. Y además nota como en cada una de las ocasiones dice, y la iglesia que está en tu casa. And notice that in both occasions it says, and the house and the church which was in your house. ¿Tú puedes imaginar qué quiere decir para el siglo I You know what that could mean in the first century? que la iglesia esté en tu casa? That the church is now meeting in your home? Dime cuándo cierra la iglesia. Tell me when the church closes. La iglesia, esto sí que es la iglesia es 24/7. The church in this situation would be 24/7. Es 24 horas al día, 24 hours a day, 7 días a la semana. 7 days a week. Y tal vez a las 3 de la mañana And maybe at 3 o'clock in the morning, alguien toca la puerta de tu casa somebody would knock on your door y te dice, Aquila, por favor, and say, please, Aquila, no he comido hoy. I haven't eaten anything today. Aquila, por favor, Aquila, please. mi amo me ha dado una paliza. My master just beat me down. Recuerda, estamos en una sociedad en que la mayoría de los creyentes Remember that we are in a society that most of the believers son esclavos. are slaves. Y ellos se reúnen en casa de Aquila y Priscila, And here they meet in the house of Priscilla and Aquila. en Corinto, In Corinth, en Éfeso, in Ephesus, en Roma. in Rome. Oh, vaya 3 ciudades, ¿no? Cool. Vaya 3 ciudades. But just consider those 3 cities. Y la iglesia está en su casa. And the house is in, and the church is in their home. No se acaba nunca el trabajo. You never end work. No vienes el domingo un ratito para la escuela dominical y el culto. You don't just come to church on Sunday morning to And the service. spend an hour during Sunday school. Sino que todo el tiempo This is really estás en la iglesia. a continued thing. The church was actually moving all constantly. No solamente son obreros que plantan iglesias, And it wasn't just workers that established churches, sino que también son obreros que hacen discípulos. but they became workers who became disciple makers. Cuando ellos recién acaban de llegar a Éfeso, volvemos a Hechos capítulo 18, ¿no? As soon as they arrive there, we now go to, Cuando ellos acaban de llegar a Éfeso, as soon as they arrived in Ephesus, si vienes conmigo a Hechos capítulo 18, if you versículo go to Acts 24, chapter 18 and verse 24, 24, lee conmigo, por favor. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. and a certain Jew named Apollos, born of Alexandria, Varón elocuente, poderoso en las escrituras. an eloquent man and mighty in the scriptures. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Notice he came to Ephesus, and notice verse 25. This man was instructed in the way of the Lord, and being fervent in the Spirit, he spake and taught mightily the things of the Lord, knowing only the baptism of John. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. And he began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. Y queriendo él pasar a Acaya, recuerda, Corinto está en Acaya, And now notice we find the city of Achaia. Corinth is in the region of Achaia. los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho. Notice verse 27, and when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who, when he was come, helped them much which had believed through grace. Así que en este caso, Aquila y Priscila So in this case, Priscilla and Aquila están haciendo exactamente lo que Pablo había hecho con ellos. are doing exactly the same thing that Paul had done with them. Llega un hombre, yo siempre lo imagino así de grande, Apolos, Here, I always imagine Apollos being a big man. llega a su casa, a Éfeso, He arrives in his home, to his home, ellos lo toman aparte and they take him aside y le transmiten el conocimiento de Dios de una forma correcta. and transmit the knowledge of God correctly. Es decir, ellos habían sido discípulos de Pablo And in other words, they had been the disciples of the Apostle Paul, y ahora Apolos era su discípulo. and now
Apollos was their disciple. Ellos habían sido obreros consagrados, They had been consecrated workers. habían sido obreros que plantan iglesias. They were workers who established churches. Y ahora son obreros que hacen discípulos. And now they are workers who are making disciples. Entonces, en primer lugar, no solamente le enseñaron, sino que también le animaron. And so in the first place, they not only taught him, but they also encouraged him. Y después de eso le enviaron a Corinto. And then after that, they sent him to Corinth. No se quedaron la bendición para ellos, They didn't keep the blessing for themselves, sino que enviaron a Apolos a Corinto, de donde ellos habían venido. but had later sent them to Corinth, where they had come from before. Y sabemos que Apolos fue de mucha bendición para los corintios. And we know that Apollos had been a great blessing to the church in Corinth. Fue de tanta bendición que los corintios dividieron la iglesia. That he was such a blessing that the church was divided. Seguramente Apolos no quería de nada de todo eso, Possibly Apollos did not want anything to do with that kind of situation. pero recuerda que tenía su grupo de seguidores dentro de la iglesia But de notice Corinto. that he had his group of followers within the church. Así pues, hemos visto un primer ejemplo So here we find one first example de qué ocurre cuando no transmitimos correctamente la palabra de Dios. of what happens when you don't transmit the knowledge of God correctly. Pero ahora tenemos el ejemplo de Aquila y Priscila, But now we have in Aquila and Priscilla another example donde tú puedes ver que llega un misionero, where you can see that a missionary arrives donde ellos se convierten, and where they convert to Christianity. pero además de eso reciben correctamente la palabra de Dios. And more than that, they receive the word of God correctly in their life. No solo son creyentes, They're not only believers, son discípulos. now they are disciples. Y ellos van a dar a luz a otros discípulos. And they are going to give birth to other disciples. Y de esa forma es que tenemos una iglesia en Corinto, And this is why we find a church in Corinth, tenemos otra iglesia en Éfeso, another church in Ephesus, tenemos otra iglesia en Roma, another church later on in Rome, tenemos a Apolos volviendo a Corinto. and then Apollos going back to Corinth. Y podríamos hablar de otros compañeros del And apóstol we could Pablo. also speak about many other workers or companions of the Apostle Paul. Hay muchas cosas que podríamos aplicar a nuestra vida en esta predicación. There's a lot of things that we can apply in our lives from this preaching. Nos hemos centrado solamente en ver el efecto de la palabra de Dios cuando no está bien transmitida o cuando sí lo está. We have concentrated this morning in seeing how the effects that bad teaching or ignorance produces, and then later on the second situation where we find good teaching and what it produces. Pero por lo menos quédate con esto y acabo. But please stay at least with this and I'll close. Transmitir correctamente la palabra de Dios es un signo de madurez cristiana. Transmitting the Word of God correctly is a sign of spiritual maturity. Cuando tú tienes niños pequeños, When you have little children, for example, en primer lugar les enseñas algo. well, at first, what you do first is teach them something. Y al principio ellos son incapaces de hacerlo por sí mismos. And at first you see that they're not able to do things by themselves. Así que en la primera ocasión tú enseñas. So on the first opportunity you have, you start teaching. Cuando ellos lo han aprendido son capaces de hacerlo para sí Now mismos. when they have been able to learn, now they're able to do it for themselves. Es decir, conocen That is, they get to understand, y hacen. they have the knowledge, and now they start doing. Pero si tienes más de un hijo, seguramente verás que al primer hijo que tú enseñaste a atarse los cordones de los zapatos, But if you have more than one child, you notice that the first child that you taught to tie their shoes, ahora ese hijo está enseñando a otro hijo a atarse los cordones de now los he's the zapatos. big brother and teaching the little brother how to tie his shoes. Eso quiere decir que ese niño está madurando. That means that that child has matured. Primero le has dado el conocimiento, First, you've given them the knowledge, luego lo ha aprendido para él then they obtain that knowledge, y ahora lo está enseñando a otros. and now they're sharing that knowledge with others. Eso es hacer discípulos. That's what disciple making Ese es el is. mandato de Mateo 28. That's the command we find in Matthew Así que 28. la reflexión para esta mañana, hermano, es si eres maduro. And so the reflection for this morning is this: if you're a mature Christian, Has recibido el conocimiento, you have received the knowledge of God, puedes aplicarlo a tu vida, you've applied it in your life, pero puedes compartirlo también con otros. now can you share that with others? Can you Porque teach others that? eso es hacer discípulos. Because that's what making disciples is all about. Vamos a orar. Let's pray. Oh Señor, ayúdanos a hacer discípulos. Oh dear Lord, help us make disciples. Padre, que entendamos quién eres tú, That we first understand who you are, que entendamos tu palabra,
that we understand your word, y que, Señor, podamos compartirla con otros. and that we might be able to share with others. Que entendamos la importancia no solamente de predicar el mensaje de la salvación, Help us not see only the importance of preaching the gospel of the word, sino enseñar bien todo el conocimiento de la but be palabra de able to Dios. teach all the knowledge of God to others. Danos las habilidades para hacerlo, Give us the abilities to do it. danos el valor para hacerlo, Give us the valor to be able to do it, danos el esfuerzo para hacerlo, and also give us the ability, the el strength tiempo para hacerlo. to do it, and also the time to do Oh it. Señor, estamos en tus manos. Oh Lord, we place ourselves in your hands. Pedimos por esta iglesia aquí en Arroyo de la Miel, We pray for this church here in Arroyo de la Miel, para que puedan ser ellos quienes envíen a otros a hacer discípulos. so that they can be also those who be able to send others to other places. Gracias por el Señor Jesús, Thank you for Jesus Christ, el primero the que first, hizo discípulos the first who made disciples, y que nos enseñó cómo hacerlo. and teach us how to do it. Es en su nombre que oramos. And it is in His name that we pray. Amén. Amen. Lo que tú me digas. Adelante. Pues me han pedido si puedo tocar algo en el piano y debo en primer lugar disculparme. Pastor asked me to, at the last moment, to play something on the piano, and I need to ask for Ahí, por favor. excuse me. Porque toco el piano en la iglesia